Bueno, aquí estamos con el tema del día de hoy. Vamos a estar viendo los pasajes que están en Lucas 18, del 35 al 43, y también lo que es la historia que está en el capítulo 19, del 1 al 10. Son dos historias que parecieran digamos, que posiblemente tomar algo de cada quien y predicarlas por separado, pero es interesante verlo de esta manera, como lo vamos a estar viendo, hacer un paralelismo, una comparación entre dos historias de dos personajes que, a la vez que distintos, tienen cosas en común, y sobre todo que tienen un encuentro con Jesucristo, y esto les cambia la vida. Entonces, dice en Lucas 18 que aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, o sea, obviamente no las veía, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase. Pero él clamaba con mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Luego vio y le seguía glorificando a Dios. O sea, luego que estuvo ya con la posibilidad de ver, entonces fue tras él. Y entonces dice: y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Y dice entonces en el capítulo 19: habiendo entrado Jesús en Jericó, fíjense, primero era en el camino, como llegando a la ciudad. Aquí ya en esta historia ya es dentro de la ciudad. Iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ¿sí? Muy importante ese dato, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que iba a entrar a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces vemos aquí dos historias y dos paralelismos, ¿no? En donde el ciego, por su lado, era un hombre pobre, ¿verdad? Que limosneaba, que era un mendigo. Y mientras por el otro lado tenemos a Zaqueo, que era un hombre rico, un hombre conocido. Y de hecho, en la forma en que lo narra Lucas, vemos que por un lado, este ciego era un desconocido, no tiene nombre. Algunos lo comparan con el ciego Bartimeo, que está en los otros evangelios, pero en esta narración él aparece como un anónimo, como un hombre sin nombre, ¿sí? Una persona que no está identificada, pero que tiene una necesidad. Y es pobre, y es tal vez alguien que no figura mucho para los demás, que no, aparte de que es ciego, también es de alguna manera invisible.
Y Zaqueo, por su lado, es una persona que en su físico es insignificante, pero tiene una posición importante, de tal manera que tiene una fama, aunque mala, pero fama. Entonces, el ciego vive en la calle, ¿verdad? O está en la calle, se encuentra con Jesús en la calle y es una persona que no tiene un rumbo, mientras que Zaqueo se encuentra con Jesús en la calle, pero lo lleva hasta su casa. La necesidad del ciego, pues, es su salud, ¿verdad? El recuperar la vista. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga, no? Y el ciego le dice, pues, que pueda recibir la vista. Y en el caso de Zaqueo, pues, su necesidad es de reivindicación, ¿no? De regresar o de tener una buena reputación. En el caso del ciego, ambos tienen curiosidad, es algo de lo que ya habíamos hablado, ¿no? En los domingos pasados, acerca de cómo Dios nos atrae, ¿no? Así como Dios actuó en la vida de Cornelio, ¿verdad? Que hablábamos la semana pasada, y hablábamos de Pedro, que también actuó en su vida, y cómo Dios prepara las cosas y los encuentros. Pero hay una curiosidad, hay un deseo, algo que se despierta allí, ¿no? Cornelio era una persona, dice, que temerosa de Dios, alguien que ya estaba buscando de Dios y quería agradarle a Dios. Entonces, por eso no le fue tan repentino que un ángel se le apareciera y le diera una instrucción. En el caso de estos dos hombres, uno de ellos empieza a oír el alboroto, ¿no? Obviamente no veía, no se daba cuenta de lo que estaba pasando, pero oía mucho ruido, oía un alboroto. Entonces pregunta, ¿qué es aquello, no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? Y entonces se interesa por ello, y cuando escucha, ¿verdad? Cuando escucha quién es o por qué está haciéndose ese alboroto, porque Jesús está pasando por aquel lugar, entonces él grita, ¿no? Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces, en el caso de Zaqueo, él también escucha, y él no pregunta, pero él busca verle, y busca la manera de verle a pesar de sus propias limitaciones. No es una persona pequeña de estatura que no puede alcanzar a ver por encima de la multitud que está en la calle viendo pasar a Jesús. Entonces él busca un lugar alto para poder acercarse a Jesús y verlo y testificar quién es él, ¿no? Y nunca se esperaba que tuviera la oportunidad de recibirlo en casa, pero así fue. Entonces procura verlo, así como el ciego preguntó, él estaba con esta inquietud. Ambos tenían la inquietud, el deseo, la espinita, ¿no? La curiosidad. Uno gritó, ¿verdad? Uno pidió ayuda porque no sabía dónde estaba Jesús. Él simplemente dijo, pues me va a escuchar y que me voltee a ver, ¿no? Ahora, dejar de ser invisible, les decía yo, por eso me hace pensar que él de alguna manera era alguien que no era visible en la sociedad por su condición, no le veían, y entonces él tuvo que gritar para hacerse notar, y gritar 2 veces, ¿no? Y en el caso de Zaqueo, pues también su condición física, su pequeña estatura, le hizo buscar otros medios para acercarse a Jesús. Y por un lado también, cuando hablamos del ciego, vemos que lo callaban, ¿no? Que la gente lo callaba porque pues estaba gritando, estaba haciendo alboroto, y como él era insignificante o no era importante, la gente como buscó, a ver, tú cállate, ¿no? Estamos aquí con alguien importante. Y sin embargo, después de que fue sanado, la actitud de la gente cambió, ¿sí? En sintonía con lo que había pasado con aquel ciego. ¿Y qué fue lo que pasó? Empezaron a alabar, dice en el verso 43, dice, y luego vio, ¿no? Cuando recibió la vista, y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Entonces, primero lo callaban y después alababan junto a él. En el caso de Zaqueo, murmuraban de él, ¿no? Cuando llegó Jesús a la casa de Zaqueo,
La gente murmuraba porque sabían que era un hombre de una reputación no buena. Porque era no solamente por su trabajo, que era un trabajo no grato para los judíos porque se consideraba un trabajo subordinado a aquellos que les habían subyugado, ¿no? A aquellos que les habían oprimido a los romanos. Entonces, alguien que trabajaba para ellos, que vivía de eso, vivía de quitarle al pueblo su dinero, pues era un traidor, ¿no? Y entonces, mientras murmuraban primero, ¿sí? Lo que pasó después fue que hubo un testimonio muy fuerte y mucha gente salió beneficiada, ¿no? Porque dijo, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, ¿verdad? Y voy a devolver lo que le haya defraudado a la gente 4 veces más. Hubo un fruto de su arrepentimiento, de su salvación. Mostró que la salvación, y Jesús mismo lo dijo, ¿no? La salvación ha venido a esta casa. Entonces, vemos estas dos historias de dos hombres que son totalmente distintos. Mientras uno es pobre, el otro es rico. Mientras uno tiene trabajo, el otro mendiga. Mientras uno es famoso, digamos, el otro es invisible. Y podemos ver que esto se contrasta de manera increíble, ¿no? Y sin embargo, hay algo que tienen en común. Los dos tenían necesidad de salvación, pero también necesidad de algo inmediato, ¿no? Porque muchas veces pensamos en la salvación como algo solamente que tiene que ver con la eternidad, con lo que viene después de la muerte, pero nos olvidamos que la salvación es integral, integra todas las cosas y abarca todas las cosas. La obra de Dios afecta e implica todas las áreas de nuestra vida, y en el caso de ellos fue así. Uno recibió la vista porque era un hombre que tiene una necesidad física, el otro recibió restauración, reivindicación de su vida social, digamos, de su reputación, y eso le dio también a él una mejor vida. ¿Ustedes qué piensan? O sea, de ser un hombre considerado un ladrón, un estafador, aparte de su propio trabajo, del estigma propio que tenía el ser un cobrador de impuestos para los romanos, él era el jefe y entonces él seguramente se aprovechaba de su posición para abusar de ello, y lo que hemos visto aún en nuestros días, ¿no? La corrupción tan famosa. Y entonces él era parte de eso, pero dejó atrás eso. No solamente fueron perdonados sus pecados, fue restaurada su vida. Y entonces nos hace pensar en algo que viene en el mismo capítulo 18, verso 19, cuando un joven rico se acerca a Jesús, y aunque la enseñanza es otra, digamos, aquí viene algo muy importante que nos hace entender cuál es el común denominador de todas las personas. No importa su condición social o su condición física o su lugar de nacimiento o su género, ¿no? Su edad, no importa eso, porque al final de cuentas hay algo que aquí Jesús lo marca y lo dice muy bien. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Y para mí esta es una base para tener una idea de lo que nos hace igual en este momento a todos los hombres, que todos dice la Escritura que todos pecamos, y por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros debemos entender que nosotros pudiéramos entrar en esta relación, en esta comparación con el ciego y con Zaqueo. Tal vez nosotros estamos pobres como el ciego,
o tal vez tenemos algún problema de salud, o tal vez tenemos algún problema de reputación dañada, ¿no? De murmuraciones. Tal vez nosotros nos sentimos ciegos o nos sentimos invisibles como él, o tal vez nos sentimos pequeños como Zaqueo. Tal vez tenemos muchas otras necesidades, pero al final de cuentas tenemos un común denominador, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, porque no hay ninguno que pueda decir que es bueno, sino solamente Dios. Y por lo tanto todos tenemos la misma necesidad, la necesidad de la salvación, la necesidad del perdón de nuestros pecados, pero también junto con ello, junto con esa salvación que Dios nos ofrece, podemos obtener, ¿sí?, más allá que solamente la promesa de vida eterna, que es grande esa promesa, pero también de una vida restaurada aquí y ahora, en este tiempo. Entonces, esta es la parte que nosotros debemos ver, qué es lo que hace la salvación. Nosotros hablamos de la gracia salvadora, pero ¿qué es la salvación? La salvación no solamente implica, aunque eso es muy importante, ¿verdad?, que si yo les pregunto, si tú te murieras hoy y te irías al cielo, que tú tengas la seguridad de que tienes un lugar allá en el cielo, pero que esa seguridad se traslade a tu presente y no solamente te haga no temerle a la muerte, sino también te haga no temerle a la vida, porque hay mucha gente que vive atemorizado por el aquí y el ahora, pero saber que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura y nosotros creemos en esa promesa, que el Señor nos ha hecho sus hijos. Y entonces, como hijos del Rey, como hijos y miembros del reino de los cielos, debemos vivir de una manera distinta, ¿sí? No como despreciando al mundo, sino como viviendo como embajadores del reino de Dios, como aquellos que se la pasan promocionando el país y dicen ven y vive en nuestro país, porque este es un país rico, este es un país que no le hace falta nada y es un lugar, es un reino de igualdad, es un lugar, es un reino de justicia, en donde todos somos iguales, en donde todos valemos lo mismo, en donde hay bienestar para todos. Imagínense eso, y nosotros somos aquellos que vamos en el mundo diciéndole a todos, vengan al reino de los cielos, porque ya está abierto, está cerca de ustedes, así como Dios mandó, así como Jesús mandó a sus discípulos, a nosotros nos está mandando también como sus discípulos para ir y anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros como ciudadanos del reino tenemos que dar testimonio de que este es algo real y algo que se afirma en nuestras vidas cada día. Entonces, este es el mensaje, hermanos. Esta es la invitación a que aceptemos la salvación, a que vivamos la salvación y que entendamos que no importa la condición en la que estés ahora, eso no cambia el hecho de que tú necesitas de Cristo, que tú necesitas recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador, y que eso, el hecho de tenerlo como tu Señor y tu Salvador, implica que vas a tener la seguridad de la salvación, como decía el otro día Baruch, ¿verdad?, en el tema, que vas a tener ese boleto para ir al cielo, que vas a tener esa seguridad, pero también que tu vida va a empezar a cambiar aquí y ahora, porque el reino de los cielos se abre, ¿verdad? Se abren las ventanas de los cielos y se derrama bendición hasta que sobra y abunda en cada uno de nosotros. Así que yo te invito que tomes este momento para orar, que tomes este momento para buscar la presencia de Dios y decirle, Señor, si ya has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, decir, Señor, gracias por esta nueva vida, como la vida que le prometieron y le dijeron a Nicodemo que debía tener, ¿no? Un nuevo nacimiento. Gracias, Señor, por esta nueva vida que me has dado, por este nuevo nacimiento, por esta nueva oportunidad de vivir las cosas de manera distinta, de vivir como un hijo, ¿sí? Ya no como un sirviente, como alguien que
estaba alejado y que estaba perdido, ¿no? Entonces, dar gracias por eso. Y si aún tú no has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, este es un buen día, este es el momento. No lo dejes pasar para después, porque no sabes realmente lo que pasará el día de mañana. Así que si has de entregarle tu vida a Cristo, que sea hoy, porque hoy es el día de la salvación. Así que los invito a orar y que este sea nuestra oración para celebrar la gracia salvadora del Señor. Bendito Dios.